A ver, ya hemos visto tanto con la suma y hemos visto con la resta, ¿no? La multiplicación. Ahora nos vamos a ir con la división, que es el último, ¿sí? Con el último. A ver, dice, ¿no? Por ejemplo, en la división tenemos tres tipos, o sea, nosotros conocemos, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a dividir cualquier número, ¿cierto? A dividir cualquier número, por ejemplo, ¿no? Ponemos, por ejemplo, 23, ¿no? Entre 3. Dividiéndolo, ¿qué cosa nos va a dar? 7 por 3, 21, ¿cierto? ¿Cuánto te sobra? 2. Listo. Ahora, cada uno de estos llega a tener un nombre, ¿sí? Este de acá, ¿cómo se llama? Dividendo. El de acá, divisor. El de acá es cociente. Y el de acá es residuo, ¿sí? Ahora, esto de acá, esos son los 4 elementos, ¿ya? Esos son los 4 elementos de una división. Así como la suma o la resta también tiene sus elementos, ¿ya? La división también lo tiene, ¿sí? La división también lo tiene. Pero ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que saber? Por ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos que, saber que hay dos tipos de división, ¿sí? Vamos a solamente tocar lo importante, ¿ya? Sobre esto. ¿Sí? La multiplicación, voy a poner un poco sobre la multiplicación que no lo puse acá. Sobre la multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, en la multiplicación, ¿cuáles son sus? Por ejemplo, en la multiplicación acá, por ejemplo, si yo multiplico A por B, eso me va a dar, supongamos que me va a dar B, ¿cierto? Donde, ¿ya? Donde A, B, B se llaman factores, ¿sí? Así se llaman factores. Donde A y B se llaman factores. Y P, ¿sí? Se llama productos, así se llama. ¿Sí? En un problema a veces te pueden decir, ¿no? Haya el producto de tal número con tal número. Haya el producto. Profesor, ¿qué es el producto? Producto es una multiplicación, ¿sí? Por eso que muchos usan eso. O a veces dicen, tenemos los siguientes factores. Los siguientes factores solamente se da en la multiplicación. Los de arriba se llaman, ¿qué? Minuendo, sustraendo, ¿sí? Ahora, en una división, voy a poner en una división que mayormente se representa de esta manera, como D entre, ¿ya? Bueno, ya, la división. El dividendo, ¿ya? Es igual a ¿qué? Al divisor por el cociente más el residuo. Esa es la fórmula original, ¿sí? Esa es la fórmula original. ¿Qué cosa viene a ser, profesor? Esto no lo entiendo, o sea, es al revés, ¿sí? 1. ¿Qué cosa viene a ser? La D, que es el divisor. Q, cociente. R, residuo. Y la D, el dividendo. Por lo tanto, si yo multiplico 7 por 3, Q por D, y a ese resultado, que es 21, le sumo el residuo, ¿qué cosa me da? El dividendo. Y por lo tanto, esa es la fórmula,
¿sí? En la división, ¿sí? Porque acuérdense que la división es una multiplicación volteada, ¿cierto? Ahora, entonces, viendo esto, ahora tenemos lo siguiente. 1, vamos a poner siempre, es bueno que ustedes sepan cuál es cómo se llama cada uno de ellos. Muchos se confunden con la D y la D mayúscula. La D mayúscula se llama dividendo. El dividendo, ¿ya? Es el número a quien se va a dividir. La D es el divisor. ¿Sí? Este es el divisor. Y como ustedes saben, el divisor siempre es menor que, voy a poner así, el dividendo siempre es menor que el divisor. ¿Sí? ¿Ya? Siempre es menor o igual. ¿Sí? Vamos a poner así, menor o igual. Porque en algunos casos, aunque no habría, bueno, también igual, ¿no? Se dividen dos números, pero no puede ser mayor. Pues, ¿sí? Estamos hablando solamente de una división. Obviamente que la división sí podría dividirse un número que sea menor entre uno mayor. Obviamente, sí se puede, pero en los números naturales no. Eso puede existir en los números enteros o decimales, ¿sí? En otro tipo de números sí se puede, pero ahorita lo que estamos viendo, no, ¿sí? Tenemos que Q es ¿qué cosa? El cociente, ¿sí? Q es el cociente. Y R viene a ser el residuo, ¿sí? Eso es lo que significa cada uno. Pero ahora, en la división existen dos tipos. La división exacta y la división inexacta. Profesor, ¿qué cosa quiere decir la división exacta? Acá lo voy a poner de esta manera. La división exacta es cuando el residuo es 0. ¿Sí? Cuando el residuo es 0. Por lo tanto, tendría que ser la siguiente así. Dividendo es igual a divisor por el cociente nada más. Profesor, ¿ya no le subo el residuo? No, porque es 0. No importa no importa, si tú le sumas 0, ¿cuánto te va a dar? 0. ¿Cierto? O sea, no cambia nada. ¿Ya? No va a cambiar nada. Ahora, ¿qué cosa quiere decir una división exacta? ¿Ya? Una división exacta, inexacta, ¿ya? Es, acá lo voy a poner, entre paréntesis, el residuo es 0. El residuo es 0. En una división inexacta es cuando el residuo es mayor que 0. Por lo tanto, ¿eso qué cosa quiere significar? Que 1, el residuo es mayor que 0. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que significa. Una división inexacta. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, 24 entre, bueno, eso sí, bueno, vamos a poner el otro. ¿Entre cuánto? Entre 8. ¿Cuánto te da? 24 entre 8 te da 3, ¿cierto? Ahí está.
¿El cociente quién viene a ser acá? Viene a ser 3. ¿Y 8 quién es? Es el dividendo. ¿Y el divisor quién es? Profesor, pero arriba lo veo. Acuérdense que esto es lo mismo que yo diga 24 es igual a ¿qué? A 8 por 3. ¿Sí? Acuérdense que la división es una multiplicación volteada. ¿Sí? Es al revés. Toda división es al revés. ¿Sí? Es lo contrario a una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿acá estás viendo residuo? No, es una división exacta, cuando el residuo es 0. ¿Sí? Ahora, acá no hay ningún problema. Esta es la más común. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es la división inexacta. Inexacta. ¿Ya? Porque acá hay uno que puede venir. ¿Ya? Por ejemplo, este es el ejemplo. ¿Ya? El ejemplo, por ejemplo, que te puede haber puesto 25 entre 8. ¿Cuánto va a salir? 3, profesor. Pero 3, ¿qué cosa? Más, ¿ya? No lo vas a poner ahí, pues, 3 más. Y no lo pones, pues, ¿no? Como una R al costado, ¿ya? Residuo, ¿cuánto? 1, ¿sí? O sea, más 1. Porque no lo vas a poner 3 más 1, porque si no vendría a ser 4. Más un residuo 1, ¿sí? Que viene a ser 1. O en pocas palabras, ¿ya? ¿Ya? Tú lo puedes haber puesto así. ¿Qué cosa? Puedes haber puesto que 25 es igual a ¿qué? A 8 por 3 más 1. ¿Sí? 8 por 3 más 1. Entonces, eso viene a ser una división inexacta. Siempre va a haber residuo, pero tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0. ¿Sí? Ese es de lo que nosotros sacamos de ahí. Pero ahora, por ahí capaz, ustedes pueden haber escuchado sobre el residuo máximo y el residuo mínimo. ¿Sí? Ahí, fácil que has escuchado por ahí. ¿Ya? O has tenido algún. Eso se representa como X y abajo se coloca, ¿no? Vamos a decir máximo, residuo máximo. Y acá como residuo mínimo. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿qué cosa representa cada uno de ellos? Esa es la gran cosa. ¿Qué cosa quiere decir el residuo máximo? El residuo máximo, por ejemplo, cuando hemos visto acá una división, ¿ya? El residuo máximo que puede existir en una división, el residuo máximo, ¿cómo hay el residuo máximo de frente? Es 1 menos, ¿ya? Es 1 menos que el cociente. Ese es el residuo máximo. O sea, es el cociente menos 1. ¿Sí? Ese es el residuo máximo. Profesor, ¿y el residuo mínimo? El residuo mínimo, el residuo mínimo en una división es 1. Ese es el residuo mínimo, porque tiene que ser mayor que 0. Si fuera mayor de 0, ¿qué cosa sería? 1. ¿Hay algo que sea mucho menor que 1? No. ¿Sí? Entonces, el residuo mínimo es 1. Si te dice el problema que el residuo en una división, el residuo mínimo es 1, ya sabes que acá. ¿Ya? Ahora, eso no significa que a esto le vas a sumar 1 y vas a hallar el cociente. No. Pero si te dijeran que el residuo máximo es 23, significa que ¿cuánto es el cociente? 24. ¿Cierto? Solamente le sumaría 1, nada más para encontrar el cociente. Por eso que esto es muy importante, ¿no? Le puso como si yo te dijera, ¿no? El residuo, ¿ya? El residuo máximo es 35, por lo tanto, ¿qué cosa diré? ¿Ya?
Por lo tanto, es como que tú pusieras Q menos 1 es igual a 35. Por lo tanto, ¿cuánto vale Q ahí? Q vale 36. ¿Cierto? Por eso siempre, como les digo, eso tienen que saber, que el residuo máximo es 1 menos que el cociente. Sabiendo esa información, ya se hace mucho más fácil. ¿Sí? Ya se va a hacer mucho más fácil poder trabajar. ¿Qué es el residuo mínimo? Ahí ya vas a tener un dato. Si te dicen máximo, tienes otro dato. Acuérdate que la división exacta es 0. ¿Sí? En algunos casos te pueden decir que es una división exacta. O sea, significa que no hay residuo. ¿Sí? Ahí está. Es lo que hemos hecho. Exacta, inexacta, residuo máximo, residuo mínimo. En la división, esto es lo que tú tienes que saber, mínimo. ¿Sí? Tú esto tienes que sabértelo. ¿Cuáles son cada uno? Dividendo, divisor, cociente, residuo. Tienes que saber que el divisor siempre es menor que el dividendo. En una división natural, obviamente, de números naturales. Si hablamos de fracción o hablamos de decimales, ya esa es otra cosa. Estamos hablando de números decimales y números enteros. ¿Sí? Ahí estamos ya hablando de otra cosa. Solamente estamos hablando de números naturales. ¿Sí? Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguien alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieras No, preguntar profe. sobre la división? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Alguna inquietud? Capaz has visto algún problema o has visto, no sé, algo que te hayan enseñado, no hayas entendido. Con esto es lo que tú sabes esto, no hay ningún problema para los ejercicios de división. ¿Sí? A ver, entonces vamos viendo los ejercicios. ¿Sí? Vamos viendo los ejercicios para que ustedes también practiquen. ¿Sí? Para que ustedes practiquen. A ver. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En cierta división dice así, el divisor es el doble, miren, el divisor dice, en cierta división, el divisor es el doble del residuo. Mira, ahí te está diciendo que el divisor es el doble que el residuo. ¿Listo? Ahora, dice, si el cociente es 9 y el residuo es 8, determina el valor del dividendo. Pero mira, ve, si yo lo hiciera así a mano, ¿sí? Si yo lo hiciera a mano, y yo diría, mira, ahí teniendo la fórmula, divisor, mira, no, digo, dividendo es igual a divisor por el cociente más el residuo, ¿cierto? Listo. Te dice, el divisor es el doble del residuo, o sea, el divisor, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser? El doble, ¿no? Que R. Si este vale R, el residuo, ¿esto cuánto valdrá? 2R. ¿Sí? Es el doble que el residuo. Ya está. Eso significa. Ahora dice, si el cociente es 9, acá ya tengo 9. Ya está. Ahora dice, el residuo es 8. Profesor, si el residuo es 8, el divisor, ¿cuánto tiene que ser? 16, porque es el doble. Listo. Entonces me piden hallar el dividendo. Pues no. Multiplico 16 por 9, tengo 54, llevo 5, 144, si no me equivoco. 5, 9, 54, 5, 14, bueno, sí. Entonces, 144 más 8. Por lo tanto, esto será 152. Nada más. Y ahí te sale todo esto. Acá te puede poner reemplazamos y tanta cosa. Tú lo puedes hacer de esta manera. Así de forma sencilla, sin tener que estar escribiendo muchas cosas, poniendo 2, 1. Claro que lo normal es trabajarlo así, ¿sí? De forma ordenada, ¿no? Pero tú solo lo puedes hacer así, con los datos que te dan. Por ejemplo, en la 2 dice, en una división cuyo resto, mira, ahí está, cuyo resto es el mínimo posible, en una división, colócalo igualito, siempre coloca la fórmula.
dividendo es igual a divisor por el cociente más el residuo. Te dice que el residuo, dice, en una división cuyo resto es el mínimo posible. ¿Cuál es el mínimo que ya les he dicho? 1. ¿Ya? El mínimo es 1, no puede haber otro. No existe el 2, ni el 3, ni uno menos, sino el 1. Significa que el residuo es 1. Listo, ya me dieron de dato. ¿Ya? Se sabe que el cociente, dice, mira, se sabe que el cociente es 5 unidades mayor que el divisor. O sea, es el divisor más 5. Listo. ¿Ya? Se sabe que el divisor, dice, ya 5 unidades mayor que el ya está. Listo. Si el cociente es 24, si el cociente es 24, ajá, acá hay un error. ¿Ya? 1. Este es el detalle. ¿Sí? ¿Ya? Puede ser al revés, ¿ah? Puede haber sido al revés, porque acá fue donde yo me he equivocado. Puede haber sido esto, 1. Según lo que dice, miren, se sabe que el cociente es 5 unidades mayor, o sea que Q es 5 unidades mayor. ¿Que quién? Que el divisor. O sea, si Q vale 24, ya, mejor no, así no. A ver, vamos a ponerlo de otra manera. Es que depende cómo tú lo puedas ver, ¿ya? Por ejemplo, esto podría significar, bueno, para mí podría significarlo de esta manera. Es que mayormente nosotros asociamos la palabra mayor con una suma, ¿cierto? Es mayor. Entonces, puedes haberlo puesto así o puedes haberlo puesto como yo lo coloqué, ¿sí? Que el cociente es, ¿qué cosa? 5 unidades mayor que el divisor, ¿sí? Igualito te va a salir. Te va a salir cualquiera de las dos formas, ¿sí? Cualquiera de las dos formas te va a salir. Dice, si el cociente es 24, ya calcula el dividendo. Pero acá sacamos que D más 5, por lo tanto sabemos que el divisor, acá ya sabemos que el cociente es 24. Por lo tanto, el divisor viene a ser 19. ¿Sí? Viene a ser 19. Por lo tanto, ¿qué cosa hacemos? Una multiplicación y lo sumas. ¿Sí? Que acá veo abajo que dice sale 457. ¿Sí? Acá en esta de acá, esta palabra, siempre a veces hay que tener un poco más de cuidado. ¿Sí? Puede haber sido también al revés, también puedes haberlo puesto como Q menos 5 es igual a D. ¿Sí? También podías haber hecho lo mismo. Igualito te iba a salir lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá te dice, más bien dice, ¿no? Dos números naturales suman 125. Te dice que A y B suman 125. Si dividimos el mayor por el menor, bueno, acá podemos sobreentender que uno es mayor. Bueno, acá lo han puesto como que A es el mayor, ¿no? No necesariamente A, siempre. Puede ser B también. Pero estamos suponiendo, ¿no? Para no complicarnos mucho la vida, que A es mayor que B. Del enunciado A entre B será igual a ¿qué cosa dice? Si dividimos el residuo resulta ser el triple del cociente. El residuo viene a ser el triple del cociente. ¿Ya? Viene a ser el triple del cociente. Pero el cociente que es 7. Si el cociente es 7, el residuo es 21, ¿cierto? Y ahí, ¿cómo se ve? Sería ¿qué cosa? 7 por B, o sea, 7 por B más el residuo te va a dar A, ¿cierto? Acá lo está trabajando de esta manera, ¿no? No lo trabaja todo así como arriba se ha estado trabajando. Ahora, dice así. Ahora, miren que tenemos acá una fórmula, ¿ya? A más B es 125.
Ahora, reemplazamos, dice 2 en 1, ¿sí? A, ¿cuánto vale? Mira, 7b más 21. Siempre mayormente, por eso es que uno, cuando trabajamos de esta forma, ¿de qué nos sirve? Para nosotros poder encontrar variables. Cuando tenemos dos variables, mayormente siempre trabajamos de esta manera. Siempre que vamos a hacer, reemplazar una ecuación dentro de otra ecuación. Por ejemplo, dice 2 en 1. En 1, en vez de poner A, ¿qué voy a poner? 7A más 21. Eso es lo que he hecho. Más B igual a 125. Por lo tanto, tengo 8B más 21 igual a 125. Por lo tanto, aplicando la ecuación, sale que B vale 13. Si B vale 13, ya esto lo reemplaza, pues, ¿no? Acá ya lo reemplazas, ¿sí? Dice, luego, dice, el mayor de los números es A, es igual a 7 por 13 más 21, ¿sí? Pero igualito, pues, chicos, si ya tienes que vale 13, también puedes haber reemplazado acá directo, ¿cierto? No había necesidad de que hicieras o que reemplazaras acá. ¿Para qué complicarte la vida multiplicando más para de nuevo sumar? Si puedes, simplemente acá te lo ponen en esa. Pero si simplemente puedes haber hecho 125 menos 13. Nada más, ¿no? Si ya tienes que B vale 13. ¿Cuánto te falta entonces? Será 102. Hay maneras que nosotros podemos hacerlo de la manera más sencilla. No siempre guiarte como dice un libro o como está resuelto. O, por ejemplo, haber aplicado todo esto. No hay necesidad. Los libros te lo ponen porque es la forma correcta o es un orden, ¿no? Es un orden, es un patrón de trabajo, ¿ya? Un patrón de desarrollo, ¿sí? En los libros siempre vas a encontrar diferentes. Ahora, todo depende de qué libro leas, pues, ¿no? No todos tampoco te van a decir de la misma manera. Pero, por ejemplo, bueno, eso viene a ser. A ver, estas divisiones ya es para ustedes, ¿sí? Eso ya es ustedes a cuánto van a dividir, pues, ¿no? Supongo que todas acá son exactas, más que fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no veo un espacio más grande para el residuo, que te ponga más. No veo un espacio que te diga más, ¿sí? Aparte veo, por ejemplo, que todos son divisores o son múltiplos ahí. Por ejemplo, 72 entre 3 sí va a encontrar exacto. ¿Por qué? Porque termina en 2. ¿Ya? Y aparte sus cifras suman 9. Divisibilidad, chicos. Para eso tienen que aprender divisibilidad, que vamos a ver, creo que más adelante, creo. ¿O no? No me acuerdo, creo que sí. Vamos a ver, creo que en la siguiente ya vemos divisibilidad. Ahora, de ahí tenemos, por ejemplo, acá cuánto suma sus cifras, acá suma 8, profesor, pero nada tiene que ver. Termina en 5. ¿Sí? ¿Ya? Termina en 5. ¿Ya? Si este número termina en 5, entre 9, sí hay. 9 por 5, ¿cuánto es? 45, ¿sí? Entonces sí, vas a encontrar un número, ¿sí? Acá, por ejemplo, su respuesta será 15, ¿ya? Por ejemplo, acá, termina en 6, entre 3, obviamente que sí, pues, ¿no? O si suma sus dígitos, suma 9. Si suma 9, que es un múltiplo de 3, esa división es exacta, ¿sí? 513, profesor, ahora de nuevo, un 3 ¿se puede dividir entre 9? Sí, profesor. 9 por 7, 63. Entonces sí encaja. ¿Sí? Nada tiene que ver con la suma de sus dígitos acá. ¿Sí? Porque arriba, por ejemplo, suma 9 también. Acá también suma 9. ¿Ya? Acá tiene que sumar. En criterios de divisibilidad, si no me equivoco, es de acuerdo a la cantidad de sus cifras que sumen. ¿Sí? Con cada uno. Con el 7, por ejemplo, acá termina en 9. Para mí yo lo veo de frente, termina en 9. Sí, puede ser. Ya el 2, ya, pues bueno, todo lo que sea par, ¿no? Cualquier número par. El 4, acá veo que suma, a ver, suma, tenemos 18. Profesor, pero es 4 si está 1 como un número par, al último creo que si termina par, ahorita no me acuerdo bien la regla, ya, para el 4.
A ver, 9, 12, 18. Nada, tiene que ver 18 con 4. ¿Ya? El último, las dos últimas cifras tampoco. La última, igual, si es un número par y te voy a colmo en 6, sí hay un número que termine, que puede terminar en 6. 4 por 4, 16. No hay ningún problema. Tú tienes que fijarte en eso. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si yo dijera 137 entre, entre 6, hay un número multiplicado 6 por algo, por cualquier número que termine en 7, esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Hay? Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9 nada más, porque de ahí todos los números se repiten. Por 2, no, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. ¿En algún número terminó en 7? No, significa que esa división, esta es inexacta. ¿Sí? Esta también es una forma, ¿ya? De que tú puedas saber si ese número es exacta o inexacta. Pero para eso también existen más rápido los criterios de divisibilidad, pues, ¿no? Pero en este caso, si no te acuerdas cuáles son los criterios, ¿ya? Que en algunos casos es viendo las dos últimas cifras o la suma de las cifras de todo el número, ¿ya? O en algunos casos viendo si es par o impar, ¿no? Entonces, la otra forma es esta, pues, ¿no? Tú te fijas solamente en la última cifra. Si no tienes ningún número que termine en eso, desde el 2 o desde el 1, bueno, desde el 1 prácticamente, desde el 1 hasta el por ejemplo, hasta el 9, significa que esa división es inexacta, ¿sí? En cambio acá todo, por ejemplo, 3 por cuánto te va a dar 2 por 4. Tú si quieres, lo divides y ¿cuánto te va a salir acá? 24 es la respuesta. Ahí está. Mira, 9 por cuánto te va a dar 5. 9 por 5. Lo divídelo. 15. Ahí está, terminó en 5. Acá también igual. Profesor, y acá termina en 6. Bueno, no hay problema. Si termina en 6, también igual. Por 3 es por 2. Un número que termine en 2. Por lo tanto, acá será 72. ¿Sí? Por ejemplo, 513, profesor, un número 9 por cuánto termina en 3. 6. Ahora, si quieres, tú divídelo. 51 entre 9, ¿cuánto me va a dar? ¿Ya? Ay, disculpen. No es 6, 7, 7. ¿Ya? 9 por cuánto? Acá me sale 9 por 5, 45. 45, me sobra 6. Entonces, 9 por 5, 57. Acá, 7 por cuánto? Termina en 9, profesor. 7 por cuánto? Termina en 9. Un número que termina en 9, profesor. Hay 7 por algo termina en 9. ¿Hay algún número que termine? 7 por 7, pues chicos. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Significa que eso termina en 7. Y acá tiene que haber algo, la suma de sus cifras, no. Entonces, 1, divides 25 entre 7, ¿qué será? 3. ¿Cierto? Sobra 4, 49, 3, 7, 7. Y así. Por eso les digo que ustedes solamente deben fijarse en estos dos. Nada más. Acá, acá. ¿Ya? ¿Qué número puede terminar ahí? Esa es una forma de dividir, sin saber los criterios de divisibilidad. Si no te acuerdas, ¿no? Lo puedes dividir de esa manera para saber si es exacta o inexacta, de manera rápida. Obviamente que si tú quieres saber el resultado, tienes que dividirlo, ¿sí? Sin importar si sea exacta o inexacta, si tú quieres el resultado. Pero si tú quieres solamente saber, sin necesidad de resolver todo la división, y solamente te dijeran, encuentra las divisiones, ¿cuántas divisiones ahí son exactas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si te pusieran, ¿no? ¿Cuántas divisiones son exactas en todas esas divisiones? Entonces,
Esa manera es rápida y efectiva. Simplemente mirando qué cosa. Mirando simplemente la última cifra, ¿ya? Entre el divisor. Obviamente te digo esto que solamente se hace con divisores desde el 2 hasta el 9, ¿sí? Si quieres dividir entre 10, 11, 12, creo que también hay otros criterios, ¿ya? De divisibilidad. Ahorita no me acuerdo mucho, ¿ya? De ellos, ¿ya? Pero creo que sí hay. Hay criterios de divisibilidad, creo que sí, hasta del 25. Sí, sí, sí hay, ¿ya? Sí, porque hay criterios de divisibilidad de 25 también, ¿sí? Entonces, es cuestión de nosotros, por eso, como comenté más temprano, que ustedes tengan que trabajar siempre con la teoría, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tener la teoría. No traten de querer simplemente acordarse a memoria, ¿sí? La memoria es frágil, ¿ya? Y uno se puede olvidar. Entonces, dice así, el ejercicio número 2. El ejercicio 2 dice así, en una división puedes colocar siempre en todas la fórmula de frente. Dividendo es igual a divisor por el cociente más el residuo. ¿Listo? Ya está. Dice, en una división el residuo es el máximo posible e igual a 12. ¿Ya? Te dice que el residuo es máximo. Ya te he dicho, el residuo máximo, ¿ya? Lo voy a poner así, como R mayúscula ya, para poner máximo. El residuo máximo dice que es 12. Por lo tanto, ¿el cociente cuánto será? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto será el cociente? Si el residuo es máximo y te dicen que es 12, ¿cuánto será el cociente? 13. 13, correcto, 13. Como les dije, cuando te dicen el máximo, significa que siempre es uno menos que el cociente. ¿Sí? Entonces el cociente viene a ser 13. ¿Listo? Pero, ¿por qué te dice que el residuo es el máximo posible e igual a 12? Ya, si el cociente es 28, es el máximo posible e igual a 12. Espérate. Ajá. Ya. A ver, ¿qué te he puesto acá? Ah, acá te puse, ¿es uno menos que el cociente? Ajá. ¿Ves? Ahí está mi error. Se me fue por la letra. Es uno menos que el divisor. ¿Ya? Acá me he equivocado yo. Sí, qué raro. ¿Ya? ¿Ya? Es uno menos que el divisor, obviamente. Siempre es uno menos que el divisor. ¿Ya? A ver. Puedes hacerlo así simplemente, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, sí, siempre nada tiene que ver el cociente, ¿ya? Acá sí, sí, acá por ejemplo puede sobrar 2, nada tiene que ver con el cociente, es el divisor. Me he equivocado al momento de ponerlo. ¿Ya? Entonces es el divisor. ¿Listo ya? Ya. Cuando te dicen residuo máximo es divisor, ¿ya? No cociente. Eso ha sido un error mío. ¿Ya? Entonces, 1. Entonces acá teníamos que 1, si es el residuo máximo es 1 menos que el divisor, ¿ya? El divisor, entonces el divisor viene a ser 13. Y te está diciendo que el cociente es 28, ¿cierto? Que el cociente es 28, ¿sí? Que el cociente es 28. Ahora sí está bien. ¿Ya? Si no veía el problema, me iba a equivocar.
Me hacía raro también. Ya. Entonces tenemos esos datos. Si te dan esos datos, ¿qué hacemos? Reemplazamos nada más. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Tenemos que el dividendo será igual a ¿qué? ¿El divisor cuánto es? 13. Por el cociente que es 28 más el residuo que es 12. ¿Sí? Residuo es 12. Por lo tanto, acá multiplicamos. ¿Y cuánto nos sale? El dividendo es 13 por 28. ¿Cuánto es 13 por 28? ¿Ya? 364. 364 más 12. Por lo tanto, ahí será ¿qué cosa? 376. ¿Sí? 376. 6. 376. ¿Ya? Eso vendría a ser. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es bueno y siempre es bueno tener la teoría. La memoria a veces te puedes equivocar. ¿Sí? ¿Les falta copiar? Ustedes díganme, ¿eh? Sigo. ¿Están copiando? Sigo, profe. A ver, 2 minutos, 2 minutos. Terminen de copiar. Ya. ¿Listo? Acá tenemos otra vez. Siempre colocar la fórmula ahí. ¿Sí? A ver, ¿cuántos problemas son? A ver, dice en la 1, si en una división, ¿ya? Si en una división el residuo es el máximo posible, o sea, acá te está diciendo que el residuo es el máximo, ¿sí? El residuo RM voy a poner nada más, ¿ya? RM es el máximo. Listo. O sea, ¿qué cosa viene a ser? Divisor menos 1, ¿cierto? Divisor menos 1. Divisor menos 1. Ya, y además, dice, si en una división el residuo es el máximo posible y además es el doble del cociente cuyo valor es 9, o sea, te están diciendo que el cociente es 9, pretendiendo que el residuo máximo es el doble, ¿no? El cociente, dice que es el doble del cociente, ¿no? Entonces significa que uno, ¿qué cosa? Que d menos 1 tiene que ser igual a 18, ¿sí? D menos 1 tiene que ser igual a 18. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá el divisor? 19. ¿Sí? El divisor tendrá que valer 19. Listo. ¿Cuánto es el dividendo? Ya. Ahí simplemente nosotros ya operamos. O sea, dividendo será igual a ¿qué? Divisor, que es 19, por el cociente, que es 9, más, ¿ya? El residuo, que ¿cuánto viene a ser? 18. ¿Listo? El residuo máximo viene a ser 18. Entonces, aplicamos ahí 19 por 9, 19 por 9, ¿ya? 171, ¿sí? 171 es acá.
más 18, viene a ser todo esto, 9, 8, 189. ¿Listo? 189. Entonces, de esta manera es como se trabaja. ¿Sí? A ver, chicos, ustedes traten de, intenten, ya desde la 1 hasta la 6. Lo que les salga. La 4 déjenlo ahí. El que lo entiende o el que lo sabe, hágalo. Si no, deje la 4, que yo les voy a explicar eso. ¿Sí? Yo les voy a explicar. ¿Sí? Pero intenten de la 2, la 3, la 5, la 6. La 4, el que lo sabe o sabe que es un cociente por exceso o un residuo por exceso, ¿ya? Simplemente lo hace. ¿Sí? Yo igualito lo voy a explicar. ¿Sí? Vamos, chicos, resuelvan. Ahí tienen la 2, la 3, la 5 y la 6. Vamos. Yo les voy a preguntar igualito, ¿sí? Los ejercicios, las respuestas. ¿Sí? Profe, las respuestas te lo mandaba por privado. Sí, pero primero resuelvan, ¿ya? Primero resuelvan. Todos esos problemas, resuélvanlo. Yo después, cuando diga, a ver, ¿cuánto salen a 2? Recién me van a escribir sus respuestas para saber, a ver, quién ha hecho bien o quién no ha hecho bien. Cuando yo les pida, todavía no me manden nada, ¿sí? Cuando yo les pida, ahí me escriben sus respuestas para yo también, para uno, al momento, antes de resolverlo, ¿ya? Ver quién lo ha hecho bien o no. ¿Listo? Así que resuelvan, chicos. Practiquen ustedes. ¿Sí? Ahí está la fórmula a un costado. ¿Sí? Acuérdense, el residuo mínimo siempre es 1. El residuo máximo es 1 menos que el divisor. ¿Sí? Vamos.
¿Cómo van, chicos? ¿Terminaron? ¿No? ¿Les falta un poquito más de tiempo? Un poquito más. Ya, listo, listo, no hay ningún problema. La cosa es que ustedes lo hagan, ustedes practiquen. Profe, ya hice todo. Lo único que me falta es la 4. ¿Qué? Ya hice todo. Lo único que me falta es la 4. Ya, no hay problema, no hay problema.
A ver, chicos, a ver, vamos a continuar, ¿sí? A ver, vamos a continuar, ¿no? A ver, dice así, en la 2, a ver, chicos, escriban los que han terminado la 2, escriban sus respuestas para saber cuánto les sale. Por en privado, ¿no, profe? Sí, sí, escríbanlo nomás porque está en privado igual. No pueden escribirlo para todos. ¿Cuánto sale su respuesta? Ya te mandé, profe. ¿Nadie Por más? chat. ¿Nadie más? A ver, chicos, ¿nadie más ha hecho la 2? ¿Cuánto sale la 2? ¿Cuánto más les ha salido la 2? Ya. Nicole, tu respuesta, ¿cuánto te salió en la 2? Nelson, ¿cuánto te salió en la 2? Elvis, ¿cuánto te ha salido en la 2? Nicole, Elvis, sus respuestas. ¿Nadie más? Ya. Ahí está Leonel. Listo, a ver, vamos a hacer, ¿sí? Dice, luego de dividir cierto número por 17, o sea, te está diciendo 1. Voy a copiar acá nuevamente, es la misma fórmula. Dice, luego de dividir cierto número, o sea, no se sabe quién es el dividendo, dice, dividirlo entre, ¿qué cosa? Entre 17, se obtuvo un cociente, o sea, por cociente, ¿cuánto es el cociente? 19, y un residuo mínimo. El residuo mínimo es 1. Dice, hallar la suma de la mayor y menor cifra de n, o sea, de d, pues, ¿no? Del dividendo. Por lo tanto, acá multiplico. Dividendo es igual a 17 por 19. ¿Cuánto es 17 por 19? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 17 por 19?
323, ¿sí? 323. 323 más 1, o sea, 324. Por lo tanto, te dice hallar la suma de la mayor y menor cifra, o sea, 4 más 2. ¿Cuánto es la? Acá le voy a poner la suma. Es, ¿qué cosa? 4 más 2. Por lo tanto, sale 6. ¿Listo? 6. ¿Listo? Eso venía a ser la respuesta. Si lo has hecho así, está bien. ¿Sí? Solamente es cuestión de leerlo. Entonces, seguimos copiando la formulita para aquí. Todo se trabaja con eso. ¿Ves? No hay necesidad de hacer otra cosa, simplemente puedo poner directo. Entonces dice, determina el dividendo, ¿ya? Determina el dividendo de una división, ¿ya? Entonces te están diciendo el dividendo de una división. ¿Listo? Escribo abajo. Me piden hallar que haya el dividendo. No sé cuál es. Dice, una división donde el cociente es 24. Ya no me dan D, pero ya sí me dan el cociente, que es 24. ¿Listo? Y el residuo es el máximo posible e igual a 27. Más 27, que ese es el residuo máximo, dice, ¿no? Entonces, si el residuo máximo, el divisor, ¿cuánto viene a ser? 28, uno más. Entonces, multiplicamos 28 por 24, ¿cuánto es? 28 por 24. 672. ¿600 cuánto? 672. 672, así. Más 27, entonces sumamos. Sí. ¿Ya? Listo, entonces ahí sumamos ¿qué cosa? 699, ¿cierto? 699. Listo, entonces ya sabemos cuál es el dividendo, ¿sí? ¿Cuánto es el dividendo? Ahora, chicos, ¿ya? ¿Listo? Hasta ahí. La 4 lo voy a hacer al último, ¿sí? En la 5, uy, esto no lo voy a borrar. Eso que quede ahí. Listo. Dice así, escribe las cifras que dice que faltan en el recuadro de la división, ¿sí? Ahora, profesor, ¿cómo haré? ¿Qué cifra es esta? Dice, acá será 9. ¿Acá cuánto será? 5. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Ahora, acá. 1. Mira, yo te digo por lógica, acá chicos, 1. Si acá está 8, ¿qué número será acá? ¿Tú crees que va a ser 7, 6, 5, 4? Acá tiene que ser ¿qué cosa? 9 o 8, ¿cierto? 9 o 8. Tiene que ser igual o mayor. ¿Pero qué número será ahí? 8. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque 2 menos 4, ¿qué número te va a dar? 8. ¿Cierto? 8 te va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Ahí será 8. ¿Listo? Ahora, profesor, 24 más 8, 32. Ya está, ya tengo el número ahí. Profesor, entonces, para que haya salido 24 y 2, ¿qué número será acá? 12. 12 por 2, 24. ¿Listo? Ahora, profesor, en la siguiente, para hallar este, para hallar ese, ¿sí? Para hallar ese, ¿qué vamos a hacer? 1, tenemos 89, dice entre 12. Más o menos, yo calculo que debe ser 7. Sí. Sí, 7 por 2, 14. Llevo 1, 84. Listo. Sobra 5, 55, 48. Ahora, para 48, 4, acá está. 2 por 4 termina en 8. Listo. 48, 7. ¿cuánto sobra acá? Acá sobra 7. 6. Ah, no, 7, 7. Muy bien, muy bien. 7. ¿Sí? Sobra 7. Listo. Ahí hallaste ya los números. ¿Sí? Esa es la forma como tienes que ver. No necesariamente tienes que ir pensando, ¿qué será? ¿Qué será? No. Trata de fijarte, ¿no? ¿Qué números puedes encontrar? ¿Sí? ¿Qué números puedes encontrar? Por ejemplo, acá dice, este creo que es un problema normal de división. ¿Sí? Entonces creo que acá no va a ser necesario este.
Dice así. En una empresa de gaseosa reparte, dice, ¿ya? Una empresa de gaseosas reparte 12.600 botellas en 54 camionetas de manera equitativa. ¿Cuántas botellas sobran luego del reparto? Si dice que tiene ¿cuánto? 12.600, ¿ya? Botellas, que lo reparte, dice, en 54 camionetas de manera equitativa, o sea, entre, bueno, ya, entre 54, ¿no? Entre 54, ¿sí? Y dice, ¿cuántas botellas sobran luego del reparto? Entonces, por ende, te está diciendo que hay un residuo, ¿cierto? Hay un residuo. Entonces, vamos a hacerlo de forma tradicional, ¿ya? Tenemos así, 12.600 entre 54. Profesor, 12 entre 54 es 2. Acá voy a usar 2. 2 por 8. Digo, 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. ¿Cuánto me sobra acá? 18. Tengo 180, profesor. Acá más o menos yo calculo que debe ser por 3. Por 4, 12. Llevo 1, 5, 15, 16. Y acá me sobra 18. Sí, no, 18. 180 tengo. Otra vez, lo mismo, 3. ¿Sí? ¿Y cuánto me va a sobrar? Si yo te le resto 162. ¿Cuánto me va a sobrar? 18. Mi residuo es 18. Nada más, ¿cuántas botellas sobran luego del reparto? 18 botellas. Lo que sobra es tu residuo. ¿Cierto? Nada más. ¿Sí? Entonces tu respuesta viene a ser 18. El residuo, lo que sobró. Eso es lo que sobra, el residuo. ¿Listo? Es solamente una división normal. Ahora, acá, en la 4, dice, según los datos, calcula el dividendo. ¿Sí? Calcula el dividendo. Si el divisor es 18, el cociente es 20 y el residuo es 15. A ver, chicos. ¿Ustedes qué entienden? Ahí dice una E. ¿Qué ustedes entienden por exceso? ¿Ustedes qué entienden por exceso? Comenzando por ahí. Máximo. No, exceso máximo, no. Es diferente. ¿Qué significa para ustedes la palabra exceso? Mucho. ¿Mucho? Exceso es mucho, pero ¿mucho qué? ¿Algún ejemplo? A ver, alguien con la palabra exceso. ¿Qué puede significar para ustedes la palabra exceso? Si yo digo, en este salón hay un exceso de 5 personas. ¿Qué cosa quiero decir? Más. ¿Qué cosa quiero decir si yo digo, en este salón, ya, en este salón, por ejemplo, en este salón, ¿qué cosa? ¿Hay 5 personas de más? Ya, correcto. ¿Que sobran? O sea, el exceso Que sobran. significa, claro, que está sobrando o que hay personas. Por ejemplo, en este grupo yo acepto máximo 5 alumnos, ¿ya? Por ejemplo, en este grupo yo acepto máximo 5 alumnos, ya supongamos así. ¿Cuántos alumnos de exceso tengo entonces ahorita? No me cuentes a mí, solamente diciendo alumnos. Si en este grupo, tú puedes mirar, si tú si gusta puedes mirar ahí la lista de participantes, ¿ya? Conectados tengo 6 alumnos, ¿listo? Entonces, si yo te digo que en este grupo máximo acepto 5 alumnos, ¿cuántos alumnos de exceso tengo? 1. 1, ¿cierto? El exceso mayormente es lo que tú te sobrepasas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Es como yo digo, ¿no? Por ejemplo, en un salón solamente hay 24, ¿qué cosa? Carpetas. Pero tengo en total, ¿qué cosa? 35 alumnos. ¿Cuántos alumnos en exceso tengo?
¿Ah? Simplemente es una resta, chicos. Simplemente es una resta. ¿Sí? Ya, a ver, chicos. Chicos, a ver, acá voy a hacerlo en un Word. ¿Ya? Una división, ¿ya? Por exceso. Vamos a hacer, bueno, acá tienes que entenderlo de esta manera. Lo voy a poner así de frente, ¿sí? Lo voy a poner así de frente. ¿Ya? Por ejemplo, porque uno, la división por exceso siempre es una división inexacta, ¿ya? División inexacta, eso tienes que saber. Inexacta, ¿no? División inexacta por exceso. Por eso lo coloco acá. Sigue estando en división inexacta. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Ya? El cociente multiplicador, ¿ya? El cociente multiplicador, ¿ya? El cociente multiplicado ¿por quién? Por el divisor, ¿ya? Es mayor que el dividendo. ¿Ya? ¿Ya? El dividendo. El cociente multiplicador, ¿ya? Digo, el cociente multiplicado por el divisor es mayor que el dividendo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, como profesor, mira, voy a hacer dos ejemplos. ¿Ya? ¿Ya? Voy a hacer lo que es una división. ¿Ya? Las dos van a ser divisiones inexactas, ¿ya? Esta es una división, ¿ya? Inexacta, pero normal, ¿ya? Vamos a ponerle así con la palabra, normal. Realmente se utiliza la palabra, ¿no? Defecto, ¿no? O sea, no normal es por defecto. Por ejemplo, si yo divido, miren, 15 entre 7, 15 entre 7, ¿eso me va a dar cuánto? ¿Cuánto será su cociente? ¿Su cociente cuánto será? Su cociente será 2 más, ¿cuánto? ¿Cuánto es su residuo? 1, ¿cierto? Es 1. Chicos, les estoy preguntando por qué, para que puedan entender que cómo es una división inexacta por exceso. ¿Ya? Una división normal es esto. 15 entre 7 es igual a 2 más 1. Ahora, profesor, ¿y qué cosa quiere decir una división? ¿Ya? Por exceso. Una división por exceso es esto de acá. 15, ¿ya? Entre 7 será igual a 3. Pero en cambio ahora, ¿ya? En cambio ahora, yo 1, 15, ¿cuánto está sobrando ahí? Será menos 6. ¿Cuánto es 15 entre 7? Pero 3, profesor, ¿por qué 3? En exceso, o sea, tiene que sobrar. O sea, te tienes que pasar del número. 7 por 3, ¿cuánto es? 21. ¿Y ese 21 cuánto te has pasado? Me he pasado 6, profesor. Entonces, a eso le restas 6. Esto viene a ser una división por exceso. En vez de sumar, más bien vas a quitar. ¿Sí? Vas a quitar. Es lo mismo que yo hiciera esto. 15 entre 7. ¿Ya? ¿Qué cosa? 3 por 7, 21. ¿Cuánto hay? O sea, no voy a restar 15 menos 21. Obviamente sale negativo.
¿no? Menos 6. ¿Ya? Esto viene a ser el negativo. Pero igualito, si restas 21 menos 6, ¿cuánto tienes en el residuo? 6. Pero tienes 6 de más. ¿Sí? Tienes 6 de más. Por eso se le tiene que restar para que salga 15. Esto es una división por exceso. O sea, mi cociente será 1 más de lo normal. ¿Sí? Mi cociente va a ser 1 más de lo normal. ¿Ya? Y al residuo, acá lo tienes que restar. Entonces, por lo tanto, la formulita vendría a ser ¿qué cosa? La siguiente, divisor, o digo dividendo, es igual a ¿qué? Al divisor por el cociente por exceso, menos el residuo por exceso. ¿Listo? Esta viene a ser la formulita. ¿Sí? Esto viene a ser la fórmula. Entonces, esa fórmula para una división por exceso es esta. ¿Ya? Entonces, nosotros aplicamos acá. Tenemos lo siguiente. Ponemos dividendo será igual al divisor, que eso nunca cambia, 18, por el cociente por exceso, 20, menos el residuo por exceso, 15. Por lo tanto, obtenemos ahí ¿qué cosa? Que el dividendo será igual. 18 por 20, 360, menos 15. Eso me da, ¿qué cosa es? 345. Lo puedes dividir y te vas a dar cuenta que sale eso. ¿Sí? Te va a salir. Ahora, acá aplicamos lo mismo. ¿Sí? Acá aplicamos lo mismo. ¿Sí? Decimos que el dividendo es igual a ¿qué cosa? 21 por el cociente por exceso, que es 22, menos el residuo por exceso, que es 17. Por lo tanto, tenemos que el dividendo será 21 por 22, profesor. ¿Cuánto es 21 por 22? Allí. 462 menos 17 será 400, termina en 5, 5, 4, 45, ¿sí? 45, 55, ¿sí? Más 7, 62. Listo, 445, ¿sí? Y listo, con eso terminamos la número 4. ¿Alguien alguna pregunta? No, profe. ¿Ya? ¿Alguien Nada, profe. alguna duda? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo Ah, entendido? sí. Ya. Ninguna duda. Ya, chicos. Entonces, escuchen. La próxima semana terminamos este tema de acá, el último que queda, ¿sí? Con sus problemas, sus propios problemas que tiene. Ahora, esto de acá yo no lo voy a hacer, ¿sí? Esto de acá, lo último, eso es para ustedes, para que puedan practicar. Hasta acá, todos, hasta las 16, son problemas de división, ¿sí? O sea, todo. Suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Practíquenlo, háganlo, ¿sí? ¿Ya? Profe, Practiquen. hacemos la 14 y la 15, ¿no? Ah, claro, ajá, la hoja 14 y 15 es para ustedes, para que puedan practicar. Escuchen, la próxima semana, que es la cuarta semana, o sea, este viernes, ¿ya? Este viernes es simplemente una práctica normal de la semana. La próxima semana, ¿ya? La próxima semana, como solamente tenemos que ver lectura,
les voy a dar mucho más tiempo, ¿ya? Para que puedan resolver su examen, pero el examen será, ¿qué cosa? Conforme a las 4 semanas de lo que hemos hecho. O sea, las 3 semanas que hemos aprendido, incluido la última semana. Y constará, no constará de 6 preguntas, constará de 10 preguntas. ¿Ya? Ahí les voy a dar mucho más tiempo. ¿Sí? Les voy a dar mucho más tiempo para que puedan resolver su examen. O sea, yo normal les doy 40 minutos, les voy a dar 1 hora para las 10 preguntas. Por eso les pido que repasen. ¿Sí? Repasen las preguntas. ¿Sí? Les estoy siendo claro. Van a ser 10 preguntas. ¿Sí? Conforme a lo que hemos estado haciendo todas estas 4 semanas. No es simplemente que ya, bueno, pues solamente voy a estudiar lo de la semana, no. ¿Ya? Los problemas, ¿ya? Los problemas yo ya los veré, ¿no? Ya veré qué problemas les creo, pero es conforme a la semana. Apunte, hagan su formulario, ¿sí? Yo ya les he dicho que pueden utilizar las fórmulas, ¿ya? Pueden utilizar la fórmula, pueden utilizar su material, pueden utilizar lo que ustedes quieran, ¿sí? Conforme a lo que hemos trabajado, ¿sí? Si yo les he dado, hemos hecho fórmulas, utilicen las fórmulas. En geometría también utilicen. Para eso tienen el material, tienen ahí todo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tú tienes la fórmula, acá ves, hay teoría también tanto, ¿ya? Hay un poco de teoría y también ahí tiene para poder ver, ¿sí? ¿Ya, chicos? Entonces, les estoy diciendo anticipadamente para que después no digan que el profesor no me avisó, ¿ya? Entonces, nos vemos, chicos, ¿sí? Nos vemos el miércoles.